Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Steve Loxe, este es Física de la Creación y hoy estoy de nuevo con mi amiga Giselle y vamos a continuar estas charlas tan interesantes que hemos empezado, y esta vez pues hablaremos de un tema muy interesante también, que se trataría de morir, aunque no físicamente sino que espiritualmente, morir a algo, por ejemplo, y también sobre un tema del suicidio, ¿verdad? Pues bienvenida, Giselle, ¿cómo estás? Hola, gracias, bien Steve. Hola a todos. Bueno, Giselle, tal como hemos comentado anteriormente, empecemos desde este punto de vista, desde el suicidio, por ejemplo. ¿Qué pueden ser las causas o qué puede llevar a una persona a suicidarse? Ya sabemos que hay muchas causas, pero por ejemplo, psicológicamente o espiritualmente, llega a cometer ese error, porque para mí sería un error. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué nos puedes explicar? Mira, el desear morir, es importante que se encuentre una, no interpretación, sino una elaboración del tema. En realidad, en la profundidad existe una necesidad del alma Ujú. de vivir de otra manera. Ujú. ¿Sí? El problema es que se interprete como que me quiero morir, quiero Ujú. dejar de vivir, quiero dejar de existir. Entonces aquí viene una confusión entre lo que es la verdadera necesidad del Ujú. alma, de lo más profundo del ser. Es algo que confundimos mucho con los afanes del ego. Ujú. O sea, una cosa es un afán del ego y otra cosa es una necesidad del alma, de lo Muy más bien. profundo del ser. El problema es eso, que se interprete de esa Vale. manera, ¿no? Entonces, en realidad, hay un profundo deseo del alma de vivir de otra manera. Entonces, para poder vivir de otra manera, es necesario morir a la manera en la que vivimos. Es Es, necesario soltar todo aquello que nos ha lastimado, que nos ha venido lastimando. Solo que a veces no lo traducimos, ¿sabes? No logramos traducirlo. ujú. Muy interesante. ¿Será que podríamos verlo como la capacidad del ser humano para transformar el dolor, digamos así, en otra cosa para poder cambiar su vida, digamos así? Sí, ¿Mm? sí, y para que realmente exista una verdadera transformación, es necesario morir a algo, que generalmente eso que es necesario soltar, desprenderme de, tiene que ver con ego. Exacto. Podríamos verlo como apegos, quizás. Sí, 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 sobre todo cuando vivimos mucho esperando algo de afuera. Sí, puede haber muchos desencantos, muchas frustraciones, muchas tristezas y mucho dolor cuando realmente no estamos recibiendo algo que esperamos de alguien o de algo, ¿no? De una situación. Y Ujú. el problema es, bueno, que ya cuando ya no hay marcha atrás, pues ya no se logró realmente que existiera esa transformación, que era lo que realmente el alma necesitaba. Y al no poder transformarse, la única salida sería pues quitarse la vida, digamos. Sí, porque así se interpreta, ¿no? Ujú. Es decir, ya sabemos que, por ejemplo, no se puede morir
espiritualmente, de hecho porque nuestra conciencia es infinita, es eterna, y lo único que hacemos es pues aniquilar el organismo, sencillamente, ¿no? Pero la conciencia, pues el espíritu perdura y pasa más allá, digamos, a otra dimensión, digamos así. Sí. Y el problema es que, según creo yo, es que no nos han enseñado cómo transformarnos, por ejemplo, cómo Exacto. afrontar los obstáculos, digamos. Exactamente. En realidad es importante tener la conciencia de que a lo largo de la vida uno va sufriendo, uno va pasando por diferentes etapas y cada etapa implica cambios. La tendencia del ego es a permanecer igual, a no querer pasar de un lugar a otro, de una etapa a otra. Entonces, como que se generan una serie de mecanismos de defensa, una serie de resistencias a que realmente exista ese cambio, porque es un cambio que debe venir desde lo más profundo. Entonces, en cada etapa de la vida es necesario que exista un ritual de paso, o sea, una conciencia de que estoy pasando de una etapa a otra. Y ese es un grave problema cuando en la adolescencia es cuando el narcisismo es que debería resolverse, ¿no? Idealmente, pero por este mismo afán de querer permanecer igual y de no querer soltar ciertas cosas que nosotros creemos que son de vital importancia, jamás logramos pasar esa etapa. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos encontramos con personas de 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, que siguen siendo adolescentes, que nunca realmente pasaron por esa transformación. ¿Por qué crees tú que ocurre o se desarrolla el apego en las personas? Yo considero que tiene que ver con una ilusión del ego, de que eso es lo que nos hace realmente felices, de que eso es lo que realmente necesitamos, ¿no? Tiene que ver mucho, yo considero, con el querer ser aceptados. Muy bien. Y el querer pertenecer y no ser diferente a lo que es la sociedad, ¿no? Entonces si te fijas, las personas que son consideradas diferentes, bichos raros, que tienen algo que los demás no consideran normal, son las personas que tienen más este impulso de querer morir. Yo creo que hay dos extremos. Unos que destacan por separarse de la sociedad, digamos, y se van hacia el positivo, como nosotros, por ejemplo, y el otro extremo es los que quieren, o sea, se van por un camino negativo, digamos. ¿No crees que también podría ser un factor querer cumplir con las expectativas de la sociedad, expectativas de los demás, por ejemplo? Y esto podría venir incluso de, digamos así, pues transmisión de pensamientos desde la sociedad a través del marketing, por ejemplo, la moda, que nos dicen cómo tenemos que ser, qué tenemos que pensar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces se crea un sentido de perfección falsa que queremos perseguir, por ejemplo. Claro. Que es barato, digamos así, una perfección barata que no sirve de nada en realidad. Es el materialismo puro y duro que nos atrapa en esa ilusión de perfeccionismo y no lo es.
pues, y que en realidad sale muy caro, o sea, sale carísimo, Ujú. ¿sabes? O sea, si no tienes el carro tal, el reloj tal, el celular tal, la casa tal, que si no estás casado con tal Sí, sí, persona sí, de sí. cierta categoría, entonces Sí. dejamos de ser nosotros mismos, nos Ujú. desvanecemos ante Ujú. todo eso. Entonces, ya existe un profundo vacío Ujú. en cuanto a lo que nosotros creemos que deberíamos ser o lo que nosotros creemos que deberíamos hacer o lo que creemos que deberíamos tener. Sí. Y entonces, ¿qué podríamos hacer, digamos así, las personas, eh, justamente los que más problemas tienen en este sentido? ¿Cuál sería el modo de enfocar la vida o los problemas, digamos? Yo, la verdad, yo siento que tiene que ver con estar dispuestos realmente, estar dispuestos a morir a lo que tal vez en algún momento nos ayudó a vivir, pero que llega un momento en que ya no nos permite vivir. Hay cosas que nos adjudicamos o que utilizamos o que los utilizamos como recursos, como para poder sobrellevar la vida, como para poder de alguna manera formar parte de la vida. Sin embargo, estas mismas cosas que en algún momento nosotros consideramos que nos servían, llega un momento en el que ya solo no me sirven, sino que ya no me permiten continuar viviendo de esa manera. Y si no sabes transmutarlo, digamos, es cuando cometes el error. Exacto, exacto, porque ya crees que, o sea, que ya no hay más, que ya no hay manera de cambiar las cosas. Y por supuesto que siempre hay manera de cambiar las cosas. Es estar dispuestos A cambiar. a morir, ¿sabes? O sea, la muerte, la relación con la muerte no tiene que ver con, es que yo he vivido la muerte de seres queridos, o yo me he visto de Catrina en Día de Muertos, o festejo de alguna manera Día de Muertos. No, no tiene nada que ver con eso. Es realmente una disposición interna, darle paso a la verdadera necesidad del alma y hacer a un lado todo lo que de verdad no nos sirve. Creemos que nos sirve, pero Es no solo decir, no nos sirve, sino que no nos permite vivir. es decir, sería, con otras palabras, el desapegarse, ¿no? Sí, Desapegarse de lo que no nos sirve. sí, Porque realmente nosotros, al parecer, nos agarramos, nos aferramos a cosas que pensamos que nos servían. Y llega un momento que ya no nos sirve, pero seguimos aferrándonos a ellos. Porque tenemos la creencia que puede servir algún día, digamos. Por ejemplo, podemos tener objetos en casa que sí, algún día nos ha servido y luego lo guardamos en un sitio y está durante años y años no sé, en cajones o en cajas o en donde sea, ¿no? Y no sirve, ya no sirve, ya, ¿sí? Y no queremos desecharlo, no queremos tirarlo a la basura porque pensamos que algún día puede servir. Y, sí, y exacto. puede que nunca más en la vida lo vamos a utilizar. ¿Sí? Hay miles de cosas así, de objetos, por ejemplo. Sí, ¿Verdad? Esto exacto. es visto desde el nivel más superficial, digamos. Pero lo mismo ocurre con creencias también. Lo mismo ocurre con nuestra conducta, ¿sí? Hábitos, ¿verdad? Exacto. Sí, porque lo agarramos como de muletillas, agarramos Ujú. cosas como de muletillas o de bastón, ¿no? Sin embargo,
Pues en el fondo siempre va a haber, no siempre, porque no puedo ser absolutista, pero en el fondo hay como un afán de querer ser aceptados, ¿sabes? Siempre va a venir esta parte de querer ser aceptados, básicamente por papá y mamá. Y primero. si nos salimos en primera instancia. Y ¿no? luego por la sociedad. Y luego por la sociedad, y que si no cumplimos con eso, bueno, pero ¿sabes? Siempre se puede vivir, porque de hecho a mí me ha pasado que me he mudado de casa y he vivido a veces días con una maleta solamente, ¿sabes? Con lo que agarro yo de mis cosas personales, las tengo ahí junto a mi cama, y así es como he podido vivir así por días, por muchos días. Entonces dices, y todo lo demás, y todo lo que tengo en cajas, ¿no? En contenedores, y te das cuenta que puedes vivir sin muchísimas cosas. ¿No? Entonces sería, de hecho, el desapego sería dejar ir todo aquello que ya no te sirve, dejar ir, soltarlo, soltar todo, incluso pues pensamientos. Lo que justamente hace poco acabo de hacer un vídeo, no sé si te has enterado, sobre pensamientos que pueden ser manipulados y pensamiento creativo. Entonces, el pensamiento muchas veces puede no ser nuestro, sino que puede ser inducido, digamos, impuesto. Para ser, digamos, libres de esto, hay que darse cuenta que yo tengo un pensamiento que no es mío, o una creencia que no es mía, y deshacerme de ello para ser libre o para poder, digamos, aplicar otra cosa. Sí, exacto. Tiene que ver con lo que te comentaba también la otra vez, de las voces que en realidad no son nuestras, que ya están ahí las tenemos, pero que son las voces de otras personas, que son en realidad voces que no tienen nada que ver con nosotros, y que no es lo que en realidad nosotros deseamos ni lo que realmente necesitamos. ¿No? Muy bien, muy bien. Exacto. Pues, no sé, para finalizar, ¿cómo crees que podemos, o la sociedad, o cada una persona en sí mismo, qué debería hacer, aparte de lo que ya has dicho muy bien, la disposición, pero alguna cosa tangible? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, para, no sé, para poder transmitir la idea, o no solamente hablar, digamos, sino una persona que se encuentra en la situación? Si existe algún método de hacerle ver a la persona que hay otro camino también? ¿Qué podemos hacer? Mira, yo lo que puedo recomendar es realmente cerrar oídos al exterior y escuchar la verdadera voz. A mí me ha servido mucho escribir. Primero es necesario vaciar la mente. ¿Sabes? A veces, a lo mejor primero escribes pensamientos hasta que vacías tu mente de pensamientos y surge el sentimiento. Muy bien. Porque en realidad hay que saber estar en contacto con el sentimiento. Entonces, es ahí donde realmente nuestra verdadera voz nos puede decir qué necesito en realidad. No necesito morir. En realidad no necesitamos morir para vivir de otra manera, morir físicamente. Claro. Simplemente ahora hacerte caso a ti, escucharte a ti, lo que realmente necesitas, y saber identificar, porque esto es importante,
que sí es prueba y error, la voz de lo que el alma necesita. El ego nos mete mucha interferencia y nos hace creer cosas que no son realmente lo que Así es, así lo es. que necesitamos. Entonces es a prueba y error, pero sí ir identificando la verdadera voz. Eso es. Muy bien, muy bien. Pues realmente estoy de acuerdo contigo en todos los sentidos. Y digamos así, resumiendo, la muerte, además, como ya sabemos que no existe como fenómeno de dejar de existir como conciencia, simplemente el organismo pues se deja de funcionar, digamos así. ¿Crees tú que tiene que ver algo con el miedo? Es decir, miedo a afrontar otras cosas, y esto puede llevar también a aniquilar el organismo. Sí, sí, definitivamente. Existe un miedo tremendo a realmente enfrentar lo que no queremos escuchar muchas veces, lo que no queremos saber sobre nosotros mismos, las verdades sobre nosotros. Entonces preferimos decirnos mentiritas. El autoengaño. Exacto. A realmente enfrentar mis verdades. La neta, como decimos acá, la neta. ¿Cuál es tu neta? O sea, todos tenemos un tema de vida como el tema, ¿no? Como el tema, el gran tema de vida. Y nos resistimos mucho a escuchar esas verdades. Entonces, sí, tiene que ver con eso. Muy bien, pues Giselle, muchísimas gracias. Otra charla muy interesante. Y en la próxima, a ver si encontramos otro tema igual de interesante y fascinante. Y simplemente agradecerte por participar. Muchas gracias, Steve. Gracias. Okay. Y gracias a todos también para escucharnos, para vernos, y esperamos, como siempre, con vuestros comentarios o preguntas, y intentaremos contestar. ¿Ok? Gracias a todos, un fuerte abrazo. Hasta pronto.